Ser podcast. Oh yes, I'm the great pretender, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Hola, buenas tardes. Hay algunos versos de esta canción, empezando por el título, que nos ponen a huevo el primer tema que hoy vamos a tratar en La Ventana. Dice, entre otras cosas, oh sí, soy el gran farsante. Estoy solo pero nadie lo sabe. Parezco ser lo que no soy. Esto sonaría, bueno, suena de hecho como la confesión del impostor, ¿verdad? Y ya sé que todo es una metáfora del amor, pero cuando dice, llevo mi corazón como una corona, entonces yo digo, hasta aquí hemos llegado. Hoy abrimos La Ventana con la apasionante historia del falso príncipe que durante 20 años se ha colado en la familia real británica. María Manjabacas, por alusiones, buenas tardes. Buenas tardes. Por alusiones de conocimiento de familias reales. Bueno. ¿Era imaginable algo así? Ahora aquí, No sé, luego cuando tengamos un poquito más tiempo... No, tiempo tenemos todo el del mundo. El falso príncipe de Marbella. ¿Cómo? Perdón, ¿de El Marbella? falso príncipe de Marbella, llegó hasta la justicia y llegó a estar su nombramiento falso de toda falsedad en el boletín oficial del Estado. A él lo absolvieron porque dijeron, él se ha inventado un país que no existe, un título que no existe, no lo podemos condenar a nada, porque no tiene nada, porque se lo ha inventado todo. ¿Pero a quién condenaron? Al notario, que le dio carta de naturaleza. A ver, un momento. Es que igual hablo muy Un momento. atropelladamente. Marta del Vado, buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes. Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola. Luz Sánchez Mellado, Hola. compatriota de María, bienvenida. Bueno, compatriotas a todos. ver, no, pero tú más. A ver, por favor, ¿cómo el príncipe de Marbella? ¿Conocíais esa historia vosotros, Marta? Sí. La estoy googleando ahora, porque a mí no. Ahora la estáis googleando, ¿Cómo somos exactamente, los pero ignorantes? fue en 2016. Quiero decir, vamos ya a ver. habíamos nacido. Sí. Sí. Pero es que el tema es que fue condenado el notario, porque claro, no comprobó que aquello no existía. Pero a él no lo condenaron a nada. Él quería ser como el príncipe de Marbella, se vendía como el príncipe de Marbella, se inventó una ley de que era como una zarina que venía de los Romanov. Y a partir de ahí él salía en los fotocall con una pajarita, como muy aristócrata. Él quería devolverle a Marbella el glamour que tuvo Marbella en los años 80. Pero no aspiraba a entrar en la familia real española, a colarse de alguna manera. No, él iba solo de príncipe. Él iba de príncipe, pero no llamaba la atención por ser alguien cercano a la familia real, porque eso era fácilmente comprobable. Ya. ¿Y quién lo demandó? La nobleza de pura cepa, que dijo, oiga, por favor, que este es un impostor, sáquemelo de aquí. Dios mío. Y a partir de ahí llegó el De tema a los verdad. tribunales. Ojo, al BOE, al Boletín Oficial del Estado. Príncipe aquí, con poco que se sepa, que os lo voy a explicar yo, es que ahora mismo solo hay un príncipe o princesa en España que está ligado a la sucesión. Ni siquiera la infanta Sofía es princesa, solo es la persona que está llamada a suceder al rey de España. Ese solo es príncipe o princesa. Pero Fuera el de eso título- ya no hay más príncipes. Bueno. El título de este impostor era Príncipe de Marbella. Se autollamaba él príncipe de Marbella, Ya, pero ya. no tenía la concesión real. Ya, no, era porque, un hombre, príncipe el notario... real. El notario era un claro, poquito... El notario que lo condenado. Principado de Marbella, vamos, hace mucho Por que hicimos la alusiones PAU, puede pero... llamar, por alusiones puede llamar. Ahora Claro. si me dais un tiempo, busco el nombre del notario y todo. Lo condenaron. No, lo pobrecillo, condenaron ya a bastante los tiene. dos. Igual no hace falta recordarlo. Bueno, pero a ver, 2016, ¿eh? pero No hace lo del caso de la familia real británica, Eso es otra 20 dimensión, años 20 codeándose años. con el rey. corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas Con el tardes. Hola, buenas tardes a todos. A ver, con lo que ha explicado María, hay que suponer que este hombre tenía algún título lo suficientemente creíble o para que nadie haya cuestionado durante tanto tiempo su legitimidad. Pero Sí. ¿cómo se ha colado esto? A ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno, ¿Cómo decís, se hacía ¿no? llamar, lo primero? Se hacía llamar Su Serenísima Alteza Donato, príncipe Donato. de la casa Hohenzollern, una casa aristocrática alemana. No, eso iba a y decir, pero que- son alemanes, ¿no? Entonces, Como Sí, Corina, luego lo alemán. enlazamos con Corina, que también se hacía llamar Alteza Serenísima, y luego lo explicamos. sigue, Lucas, que si no María no Y te nada, dejará. pues Sigue, sigue. durante 20 años pues se infiltró, ¿no? Digamos, en los altos Infiltró. círculos, en las altas esferas aristocráticas del Reino Unido y bueno, pues ha llegado a ser presidente y representante de algunas fundaciones y organizaciones que están relacionadas con la música y que tienen como patrono Ya. o bien al rey Carlos III o a destacados miembros de la familia real, entre ellas Ya. la Orquesta de la Cámara de Inglaterra o la Orquesta Filarmónica fuerte. de Londres. Y bueno, y de hecho se han publicado vídeos y fotografías en las que se puede ver a este supuesto príncipe participando en actos presididos por el rey recientemente, ¿no? Porque el Donato ¿cómo se llama en realidad? Se llama... No tengo aquí ahora mismo el nombre. Donato. te voy a decir. No, Donato no, tiene un nombre alemán, Marcus, ¿no? Marcus ¿no? Hansel. Marcus Hansel, eso. Marcus Hansel, eso es. Y bueno, y ahora pues lo que ha revelado la prensa británica es que este Marcus es un profesor de música de 64 años Bueno. que pues en 2003 aprovechó una especie de vacío legal en Alemania para poder utilizar este título, ¿no? Pero tenía pasta, por lo menos, Un porque vacío todos legal, esos puestos... ¿Vacío legal? ¿Y qué significa Tenía un pasta. vacío legal? ¿Y qué pinta la pasta en esto? ¿Se puede comprar lo del ser príncipe o qué? Bueno, al parecer él hizo ahí algunos trapicheos, Apaños. digamos, ¿no? Para comprar el título, ¿no? Todo esto ha salido a la luz porque el auténtico príncipe de Hohenzollern, que se llama Karl Friedrich, le acusó de ser un impostor. Y bueno, contó hace poco al diario The Sun que Friedrich, que él mismo se puso en contacto con el falso príncipe para pedirle explicaciones y que le contó que había sido adoptado por una miembro de su familia, de la familia Hohenzollern, a cambio de una importante suma de dinero. ¿no? Amigo, o sea, sí lo compró, en realidad. ¿Cómo funcionan estas familias, no? Es que la cosa de las monarquías y la realeza... Habiendo demanda y oferta su reino no y es de este viceversa. mundo, ¿eh? De verdad. Claro, lo que dice Friedrich es que este intercambio económico no da derecho al falso príncipe a utilizar el título, pero hay ahora una disputa, ¿no? Porque dice este Donato que sí que tiene los mismos derechos que Friedrich y que este príncipe, el supuesto, bueno, el auténtico príncipe no tiene autoridad para hablar en nombre de todos los miembros de la familia, ¿no? Entonces hay ahí una batalla que todavía no ha llegado a los tribunales, pero que Friedrich sí que ha asegurado que está pues buscando asesoramiento legal para evitar que este falso príncipe dé una mala imagen del apellido de su familia. Pero, Eso lo ha dicho ¿y de en el forma Palacio de Buckingham han dicho algo? No. En el Palacio Tienen de bastante Buckingham plancha ellos no se también. pronuncian sobre estos temas. Entrar al trapo de estas prácticamente cosas nunca. para los reyes es... No. Con sus no propios entra- príncipes no, tienen no, bastante no. plancha, porque Sí, uno ya, de ellos, exacto. efectivamente, uno de ellos también Partimos de que es un está... título falso, entonces sobre un título falso no te vas a pronunciar. Dios Estoy mío. haciendo yo como de abogado del diablo de... Sí, y María, ya les cuesta pronunciarse para otras cosas. Claro, digamos, pues para no se van miembros de a, su no se propia van a familia. pronunciar, ¿no? No se van a Exacto, pronunciar sí. sobre esto. Oye, y este hombre, no lo quiero decir en broma, aunque suene a... este hombre habrá vivido como un príncipe estos 20 años, ¿no? Quiero decir... Pregunto, era un hombre- con los cuidados, los recursos, los privilegios, no sé. Sí, digamos que se ha aprovechado pregunto, de, es que no lo sé. de ese título para abrirse, ¿no? Digamos, un hueco en estos círculos, ¿no? Lo que sí está claro es que tenía dinero de antemano, ¿no? Porque para pagar el dinero que supuestamente pagó a esta familiar de la familia aristocrática alemana... ¿Se sabe cuánto le debió pagó? tener dinero. No se sabe. No tenemos ese dato. Pero no fueron 4 chavos, ¿no? Quiero decir, Se entiende que no, ya, ya. Y de hecho el príncipe auténtico, cuando preguntó a su tía si realmente le habían pagado a cambio de eso, ella reconoció que sí y que le había pagado una suma importante de dinero. Veo un No remake ahí de La vida especificó breve, de la serie, ¿eh? Veo ahí una segunda parte, ¿eh? Lo Una gracioso continuación. también de todo esto es que estamos hablando de príncipes de repúblicas. Alemania no es una monarquía. No. Claro, Es, claro. El De ahí Reino salen Unido, los el Reino títulos de Unido príncipes. sí, España sí, pero este príncipe de Marbella, por ejemplo, apócrifo, que un notario se la coló,
claro, estamos hablando de títulos que ya no conllevan privilegio alguno, Ninguno, más que la figuración ninguno. social. Nada más que pagar y de hecho hay unos un impuestos. refrán que dice afanes heráldicos de pueriles desvaríos, y yo creo que le viene muy bien a este caso, porque al fin y al cabo lo que consiguen con eso es acceso a la élite privilegiada y posible, aparte de figurar y de su ego engordarlo, pues acceder a negocios y a figurar, a salir en las Bueno, fotos. aquí tenemos lo nuestro con la nobleza, ¿no? Que son títulos hereditarios que yo entiendo que un reino pues tenga un título para distinguir a personas destacadas, pero coño, se distingue el primero, porque ser hijo de un noble no significa que seas noble. Y sin embargo aquí esos títulos El heredan, rey y Felipe yo creo VI que- no ha concedido ningún título en los Claro. 11 años que lleva de No, reinado. pero es que yo creo el que- rey Juan Carlos 50. Y allá Sí, al mira. final... al final era, por Pequeña ejemplo, diferencia. a Mario Vargas Llosa, a Vicente Sí. del Bosque, o sea, que Bueno, pero se es han que me ido parece- adaptando un poquito a los me tiempos parece dentro bien. del anacronismo. Claro, me parece bien, entre comillas, que en una monarquía pues se distinga, digamos, a la nobleza de determinadas personas con títulos nobiliarios, ya sea un marquesado o un condesado, ¿no? Pero claro, eso a la persona, o sea, es que los hijos de Exacto, Vicente no del lo es. Bosque o los nietos de Vicente del Bosque, pues vaya usted a saber, ¿no? Bueno, y por lo menos esto- ahí tenemos al marqués del Bosque vivo, pero nos estamos remontando, imagínate, Mario los Alba. Vargas Llosa ya O sea, es- pero, Sí, sí, y además claro. se pelean por la sucesión. Claro. Y de hecho, incluso han Marquesado ocupado, de Suárez. han ocupado primeras páginas mujeres que han litigado en tribunales. No Claro. siendo primogénitas, porque antes se suponía que el varón tenía, digamos, preferencia sobre Antes la no, mujer, hasta está hace en- bien poco. No, está en la Constitución. O sea, ese privilegio del varón sobre la hembra está en la Constitución española. Tenemos la suerte de Sí. que la princesa, en estos momentos de Asturias, tiene una hermana. Pero si tuviera un hermano pequeñito, En la que naciera- Constitución Sí, lo sí. pone. Claro, sí. en la Constitución Exacto. está así, porque aquí hablamos mucho y discutimos de muchas cosas. La inviolabilidad del rey. Bueno, cuando descubrimos que la inviolabilidad te sirve para delinquir, bueno, nos la tragamos, pero no se reforma la inviolabilidad. Y con esto pasa lo mismo. Hemos tenido la suerte de que en la sucesión no haya habido ese problema, pero con la Constitución en la mano, ese problema existiría Sí, sí. de haber Si tenido hubiera habido ese Felipe y problema, Leticia, si hubiera habido un ese hijo problema, varón. se hubiera arreglado la Constitución. Ah, pero es que a lo mejor Estoy no tiene tiempo. convencida. Suponemos. Bueno, Sí, suponemos. sí. Suponemos. Sí. Y a ver Suponemos. qué hubiera dicho el crío. Porque el crío Claro, hubiera dicho, oiga, claro. perdone, yo cuando nací estaba vigente esta Constitución. Aquí no solucionamos los problemas, Claro. María. Es lo que nos pasa. No. Ningún Con la problema se Constitución soluciona. ahí sigue, es y un bueno, anacronismo venga, y ahí a ver sigue qué- permanente porque todavía Así son las cosas. no se han puesto de acuerdo los poderes políticos para que esto se corrija. Solo quería comentar una cosa. Tú estás buscando algo en el móvil hace Claro, rato. porque os acordáis que os he hilado. Corina, sin ir más lejos, ella se casó con un príncipe alemán. Luego se divorció. Ella se hacía llamar, incluso en las entrevistas, Alteza Serenísima. Y fue la propia familia la que lo impugnó y le dijo: ya te has divorciado del príncipe alemán, deja el título y ya no lo puedes utilizar. Aún así, ella se ha ido autoproclamando princesa y ha exigido muchas veces en su trato que se la llame Alteza Con Serenísima. decirle que no. Otra, ¿no? Que Claro, sea- la culpa no Otra- es de ella, Con es decirle que de no. la audiencia las que deben Todo caso, Pero reverenciar. vamos, que les debe gustar mucho lo de Alteza Claro. Serenísima Claro. y el título de princesa que no es tuyo y que no te corresponde y te haces autollamar princesa, que en estos tiempos ya El tiene otro tela, día, ya el tiene otro día tela, con Tony Nieves con Costrinera del privilegio de blanco, que no sabía que Ah, sí, existía, sí, lo sí. de los papas, que solo 6 mujeres tienen Sí. la capacidad Reinas de poder, católicas. de poder vestir de blanco y tal. Sí. Coño, pues no, con vestirte como quieras ya... Pero la iglesia es un club No, y sí, tiene sus bueno. normas. Sí, pero Yolanda Díaz fue y se puso una blusa blanca. Y ya está, a tomar por saco. Quiero decir, cada uno ahí puede hacer, Sí, sí, ¿no? claro, O sea, sí, sí. que lo de la monarquía, la realeza es una cosa anacrónica y de otro tiempo y tal. El protocolo, pero si seguimos haciendo el protocolo caso nunca de- impone, Claro, aconseja. ya, y luego ya, tú puedes ya. decir que lo cumples Ya, o no ya. lo cumples. De todas maneras, a una alteza serenísima siempre se le puede poner nerviosa, sacarla de quicio y ya deja de ser serenísima al menos, ¿no? La alteza ya. Bueno, sigamos. Lucas, Por favor, Lucas, ¿alguna cosa más desde Londres? Nada, en cuanto venga el próximo escándalo relacionado con la familia real, pues ya os ya aviso. hablamos. Aquí te Seguro que esperamos. viene Donato tiene un entrevistón, ¿eh? También Donato, te- Donato, Sí, Donatus, ahora- Bueno, Donato, ya, Donato, a lo Donatus. mejor hay algún notario en el Reino Unido que se está poniendo nervioso en estos Está momentos. especialmente ácido Isaías, Nunca- la verdad está muy divertido. Nunca imaginé que las clases de música dieran para tanto, ¿eh? Sí, yo Como tampoco. para comprar el título de Donato. príncipe. Sí, Bueno, Donato. siempre puedes dar la nota. Oye, déjame un segundito. Mira, vamos a saltar del Reino Unido a Italia.
con otra noticia que no tiene nada que ver, pero también muy impactante y que nos llega de fuera. Es la historia de un crimen resuelto mucho tiempo después por caminos imprevisibles. Me explico. Hace un año, Michael Boschetto, un chico de 32 años, lo mataron, lo asesinaron en la puerta de su casa. Un vecino era sospechoso. Y el padre del chaval muerto ha estado dando la brasa un año y venga, vamos, y no sé qué, insistiendo, cuidado el móvil, tal vez el móvil de tal. Bueno, finalmente la policía consiguió desbloquear el móvil de la víctima. ¿Qué se ha encontrado el padre? Un vídeo con el asesino sonriendo después de apuñalar a su hijo. Y le han podido pillar, claro. Bueno, me parece una notición y bueno, y luego ahora profundizaremos en lo que hay en el móvil para resolver delitos, que esa es otra, pero de momento, corresponsal en Italia, Joan Solés, buenas tardes, un día más, buenasera. Buenas tardes. Bueno, pues que el padre ha sido insistente y persistente en lo de que miraran en el móvil o donde fuera, ¿no? Y al final lo ha conseguido. Sí. De hecho, a raíz de ello han surgido pues nuevos detalles en este caso del asesinato de Michele, de 32 años, ocurrido hace más de un año en la región de Venecia. Las investigaciones han revelado que Giacomo Friso, de 34 años, acusado del homicidio, grabó un vídeo selfie con el teléfono de la víctima poco después de apuñalarla 4 veces. Michele estaba muriendo en el momento en que su asesino grababa el vídeo, según se desprende de la grabación, y el asesino actuó de forma que algunos han descrito como sarcástica. Los hechos tuvieron lugar el 27 de abril del año pasado, a las 4:30 de la madrugada. El asesino ya tenía un largo historial de conflictos con quien terminó siendo su víctima. Bien, pues finalmente el padre de Michele consiguió desbloquear el teléfono de su hijo a la búsqueda de recuerdos familiares, y lo que halló un año después fue el vídeo. Lo que ha hallado un año después es el vídeo del asesinato que el criminal quiso inmortalizar. O sea, que además de criminal era imbécil. Total. Perdonad. No, y sin perdón. Porque escucha una cosa, Joan, cuando ocurrieron los hechos, el principal sospechoso, ¿qué dijo en su declaración? ¿Qué testimonio prestó? Pues no lo sé porque no he podido leer, digamos, las actas policiales, ¿no? Lo que sí es cierto es que se registró su casa y se recuperó ese teléfono que él había robado. La policía recuperó ese teléfono en el registro en su casa. Estaba en prisión preventiva. Bueno, seguramente él confiaba que nadie supiera desbloquear ese celular. Ahora, bueno, pues estas imágenes constituyen una prueba definitiva que casi con toda probabilidad pues le va a garantizar la máxima condena al asesino, y además con agravantes, ¿no? Por ensañamiento, por ejemplo, o por las burlas, ¿no? Cada 15 días aquí en La Ventana abrimos una ventanita que se llama Rojo Oscuro Casi Negro, de crímenes resueltos o no resueltos, y es Patricia Peiró quien nos ilumina. La hemos invitado a asomarse a la ventana. Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Oye, supongo que tendremos más cerquita algún caso donde el teléfono móvil haya resultado decisivo, definitivo para esclarecer algún crimen, algún delito, ¿no? No sé si tienes alguno por ahí en la memoria que te acuerdes. Mira, los móviles hace tiempo que son sumamente importantes a la hora de resolver los crímenes, porque dan muchísimos datos. Es muy importante la triangulación que se hace para posicionar a las víctimas, a los sospechosos, y así saber si están mintiendo o dónde se encontraban en el momento de los hechos o posterior, o si estaban cerca del móvil de la víctima. Bueno, eso que yo creo que lo tenemos todos más o menos sabido, pero hay casos como este, el de Italia, en el que el contenido también... Por ejemplo, yo creo que... Espera, que tenemos a Patricia en un problema con la línea, vamos a resolverlo y seguimos hablando con ella. Porque tal como estaba hablando, yo me estaba acordando del caso del brasileño. El crimen de Pioz. Sí, que lo estaba casi retransmitiendo en directo y grabando. Cuando estaba con las pizzas y asesinando. A mí lo que me llama la atención es que la policía italiana, como primera medida, no abriera el móvil. Es difícil encontrar una contraseña, pero para la policía no debe ser. Y que haya tardado eso un año en desbloquearlo. Eso sabemos, Joan. ¿Sabemos por qué han tardado tanto? ¿Hay alguna explicación a eso? No hay ninguna explicación. No. Es decir, la policía no desbloqueó el teléfono, sencillamente lo devolvió al padre. Fue el padre que intentó desbloquearlo, pero para conseguir fotografías o recuerdos de su hijo. Es decir, no esperaba en ningún momento hallar una prueba tan contundente, ¿no? Patricia, ¿has resucitado? ¿Estás ahí?
Aquí estoy. Sí, por teléfono. Oye, ¿no? Que estábamos comentando cuando se cortó la línea lo del crimen de Pioz, que ese es un ejemplo palmario, ¿no? De eso que comentabas tú. Claro, este es uno que os iba a comentar, bueno, por refrescar un poco, cuádruple asesinato de un chaval de Brasil que mata a sus tíos y a sus primos pequeños de muy corta edad y después emprende la huida y vuelve a su país. Él, durante toda esa noche macabra en la que fue haciendo todo ese proceso, iba contándole todo a un amigo de Brasil, con mensajes, con parodia, con burla, incluso con fotos, ¿no? Con documentos gráficos que pondrían los pelos de punta a cualquiera. Esto no resolvió exactamente el crimen, porque ya había otro tipo de pruebas y ya se había llegado hasta él, pero claro, fue fundamental para atarlo, para unir todas las piezas del puzzle y también para dibujar ese perfil criminal de la persona de la que estábamos hablando, ¿no? Yo recuerdo también otro caso que tuve la oportunidad de cubrir el juicio aquí en Madrid. No fue exactamente con un móvil, pero bueno, fue con un dispositivo electrónico de grabación, también es semejante al tema de Italia. Esto fue la muerte de una señora dependiente que casi no podía moverse de la cama y bueno, pues una mañana falleció, ¿no? Podía en principio tratarse de una muerte natural, pero uno de los hijos había colocado en la mesilla uno de estos dispositivos de grabación, un poco para seguir a distancia, pues bueno, como el que se tiene para los bebés, pues también existe para las personas mayores, ¿no? Y entonces el chico, o el hombre, mejor dicho, le dio por revisar la grabación de aquella noche. ¿Y qué sorpresa fue la suya cuando se encontró a la cuidadora de su madre entrando a la habitación en medio de la noche y asfixiándola con una almohada. Quedó todo perfectamente registrado. Qué horror. Y otro del que me acuerdo es más reciente, fue bastante menos mediático, sucedió en Manises, en Valencia, hace un año más o menos, y bueno, pues un hombre queda con una mujer con la que quiere mantener relaciones y demás, y en el piso se presentan otros dos hombres, dos compinches de esta mujer. Empiezan a pegarle, a torturarle con el fin de robarle, ¿no? De conseguir sus tarjetas de crédito para quedarse con su dinero. Entonces empiezan a darle una paliza que acaba siendo fatal. El hombre acaba falleciendo y es la propia mujer la que, no sabemos si en un acto de arrepentimiento o de intentar librarse un poco, llama a la policía y cuenta lo que ha sucedido. Y no solo eso, sino que les dice, tengo toda la paliza grabada en audio en este caso. ¿Por qué lo grabó? Bueno, pues seguramente para tener esa coartada, demostrar que ella había participado en la parte del robo, pero no en la parte del asesinato. Y bueno, en fin, ahí quedó la cosa y lo cierto es que el audio está ahí. Bueno, joder, pues nada, Patricia, oye, gracias por refrescarnos la memoria con algunos de los casos que conectan con la historia que nos contaba Joan Solés desde Italia. Gracias a los dos y un abrazo, cuidaos mucho. Carles, dime. Muchas gracias. Volviendo al tema de las monarquías y de los príncipes legítimos. Me ha gustado, Solés. Un día debemos comentar, si os parece, las vicisitudes italianas de los Saboya, crimen incluido, batallas entre herederos, la boda, etcétera, ¿no? sin ir más lejos de los príncipes. Bueno, acaban de perder en tribunales de nuevo la reclamación de lo de las joyas, ¿no? Cuéntalo. Exactamente. Cuéntalo. Bueno, no tengo los detalles aquí, pero ellos insisten en reclamar la devolución de todos los bienes materiales, inmuebles y joyas de la corona, ¿no? Que se quedaron en Italia cuando la familia real de los Saboya salió del país hacia el exilio tras la implicación de la monarquía en la Segunda Guerra Mundial al lado de los nazis de Hitler y de los fascistas de Mussolini, ¿no? Fíjate el día, en el exilio hasta ahora. Fíjate lo que celebrabais ayer enItalia, que lo comentaste, Joan, el día tan especial que era precisamente ayer. Sí. Exactamente. Ayer se celebró precisamente el final de aquella triste historia. Pues te tomamos la palabra y cualquier día de estos hacemos una sabollada. Bueno, parece que Sabina cantaba que las niñas ya no quieren ser princesas, pero parece que los niños sí que quieren ser príncipes. Sí, el caso que queremos medrar. Alguno. Por cierto, que estamos... no tiene nada que ver, pero las cosas van como van. Que estamos en Italia... Y hoy Isaías dice, hoy podríamos hacer... Espera, primero despido a Lucas Font, que sigue ahí. Lucas, ¿estás ahí, no? Pues ya podemos desconectar. Oye, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y a Joan le digo adiós, pero le digo que escuche, porque hoy me ha propuesto Isaías como palabra del día
Un concepto que se ha puesto de moda últimamente, y yo diría que desgraciadamente en el debate político, pero es que nos conecta con el país en el que está, Joan. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabes cuál es la palabra? Ni idea. Mafia. Claro. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues mira que estamos curtidos, pero nunca pensé que un día tendríamos que bucear en este rincón de la radio en la palabra mafia como calificativo lanzado desde la oposición a un gobierno legítimo. Pero así estamos. Esta palabra, que llegó a nuestro diccionario muy tarde, en 1984, tiene un significado muy concreto referido a una organización criminal y clandestina en general, aunque su origen es siciliano. Fue allí, en Sicilia, en donde nació y en donde fue bautizada, aunque sobre la etimología de la palabra hay diversas teorías. Una sitúa su origen en la palabra árabe magia, que nombraba la bravuconería, la chulería. Otra en la expresión toscana mafia con 2 Fs, que alude a la miseria. Y tendría sentido esta conexión si consideramos que la mafia original nació como una organización que se situó al margen de la ley para defender a los más débiles frente a los poderosos. Después la cosa cambió y ya situadas definitivamente en el crimen organizado fueron naciendo variantes regionales. La camorra en Nápoles, la endrangheta en Calabria, los narcos, sea en México o en Galicia, y organizaciones terroristas de todo pelaje y en todo el mundo. También surgieron diferentes formas de llamar al fenómeno, desde el AMPA a la Cosa Nostra. No es necesario recordar los métodos con los que se han manejado estas organizaciones criminales y sus capos para subrayar la hipérbole de quienes hoy han desempolvado el término para promover una manifestación. Y no tengo claro a quién molestará más el calificativo, si a los aludidos por la indecente exageración o a los mafiosos de verdad por devaluar su negociado. Siempre me he preguntado cómo pudo Eric Clapton escribir esta canción. Tan bonita y tan triste, sí, ¿verdad? Porque no se me ocurre nada peor que te ocurre en la vida que la muerte de un hijo. Y desde luego es un proceso en el antes, en el durante y en el después, que cualquier tipo de ayuda y acompañamiento pues tiene que ser bienvenido, ¿no? Porque es un auténtico desastre. Bueno, esto viene a cuento de una de las grandes noticias de las últimas 24 horas, que tiene que ver con esa amonestación o, en fin, aviso, advertencia, da igual, que ha recibido un médico, un pediatra referente del Hospital de Cruces, se llama Jesús Sánchez, que se encuentra de baja además, porque digamos que desde la administración se le afeó que ayudara fuera de su horario laboral a una niña de 4 años en la última fase de su vida, a la niña y a su familia, claro. Bueno, esto al menos ha movido algo, porque el Servicio Vasco Público de Salud, Osakidetza, ha anunciado hace muy poquitas horas que el servicio de cuidados paliativos pediátricos a domicilio va a garantizar la atención 24 horas al día en casos complejos, que esto hasta ahora no funcionaba. Y además ya hemos contado que en la inmensa mayoría de comunidades autónomas de España el compromiso que se adoptó hace 10 años sobre este asunto no se ha cumplido. En fin, pero centrémonos en este caso concreto. Radio Bilbao, Ane Garea, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, Francino. Habéis hablado en Radio Bilbao con Jesús Sánchez Echaniz, eres el pediatra al que nos referimos. Oye, ¿cómo está él? ¿Y cómo ha recibido esta noticia? Porque, en fin... Bueno, aunque la historia de Jesús Sánchez y la de su equipo, que llevan, 13 años trabajando más allá de su horario laboral, ha derivado en un final esperanzador, o mejor de lo que, ya por lo menos es aquí en Euskadi esta situación, han conseguido ampliar ese servicio 24 horas. Bueno, pues él no está bien, se dio de baja médica ayer.
Una decisión que describía como algo así como doloroso, pero a la vez necesario. Él siempre ha hecho o ha denunciado, ¿no?, que Osakidetza tenía que poner este servicio 24 horas y asegura que pese al disgusto, pues que hayan anunciado esto ahora, pues bienvenido sea. Es triste, pero yo prefiero siempre pensar en positivo. El mejor momento de hacer las cosas fue ayer, el segundo momento es hoy. O sea que si eso sirve y todo esto, el disgusto y el sufrimiento personal que nos hemos llevado en el equipo sirve para organizar esto, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Bueno, Jesús Sánchez contaba que no se ha marchado por una sola advertencia, sino por la acumulación de años de trabajo sin un respaldo estructural. La gota que ha colmado el vaso, eso sí, decía que fue esa llamada de atención por la jefatura de enfermería. Durante todos estos años ellos lo sabían, pero bueno, pues cuando había un fallecimiento, que tampoco son tantos, son 5, 6, 7 años, en casa me refiero, bueno, pues sí, nos decían, joder, qué trabajo más bueno hacéis, tal cual, enhorabuena, qué duro, pum, 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 y bueno, y nada más, miraban para otro lado y sabían qué hacíamos, y no. Entonces, esta vez no sé por qué, haciendo lo mismo, pues sobre todo a las direcciones de enfermería les ha llamado la atención. Porque Anne, hasta ahora ese equipo de cuidados paliativos pediátricos domiciliarios en Euskadi, ¿por quiénes estaban compuestos? ¿Cómo era el acompañamiento? Bueno, pues tenían dos pediatras, 2 enfermeras y un día a la semana había una psicóloga que de hecho no era de Osakidetza, era de la Fundación Aladina, Y entonces el horario... De 8 a 3. ¿Era de 8 a 3? Sí, de 8 hasta esta decisión de ahora, que va a ser 24 horas. Porque claro, un niño cuando está en una situación terminal no entiende de horarios para morir. Eso es lo que dice el doctor Sánchez. Ni de meses, que pase en verano. Es que encima este servicio fue hace más de una década pionero en el Estado. Esperaban que durante estos años se ampliara ese horario. No ha sido así hasta hoy. El equipo siempre ha denunciado, ¿no?, el equipo de Jesús Sánchez, que dejar a las familias sin atención después de las 3 de la tarde, es decir, a las 3:01, era algo, bueno, pues poco ético. Pues estábamos en esas, ¿no? Pero es lo que ha ocurrido. No entiende de muertes y el mismo apoyo que reciben si uno se muere a las 12 del mediodía, creo yo que se debiera recibir a las 8 de la tarde o a la 1 de la mañana. Este pediatra referente en el Hospital de Cruces siempre ha insistido que esos niños y niñas no podían morir o que sí que podían morir fuera de ese horario. Y muchos niños mueren de igual que las personas, a la noche, a las 2, las 3, las 4 de la madrugada, por unas cuestiones fisiológicas, y eso las noches de cualquier día laborable. Y luego, claro, pues la gente que se muere estadísticamente un sábado y un domingo, pues es una tercera parte de los días de la semana. Si a eso lo sumas las noches, pues fíjate cuántas muertes son. Entonces, no entienden. Y eso ellos lo saben, yo se lo he repetido. A veces sin nombres, sin ejemplos, no se entiende lo que esto supone para una familia, ¿no? Hemos hablado con Amaia Madariaga. Ella es la ama, la madre de Elene, una niña que falleció hace 7 años. Le diagnosticaron un tumor con una probabilidad de mortalidad del 100%. Cuando la familia recibió aquella noticia, nos contaba, ¿no? A Elene le quedaban 1 o 2 años de vida, eso nos contaba la ama. Se empezaron a preparar para lo que aquí se llama ese adiós programado, y en ese contexto su ama y su aita quisieron evitar los hospitales, decidieron eso, que no fuera al hospital, aunque ellos siempre tenían ese mismo miedo, aparte de la pérdida. Esas horas, ¿no?, con profesionales que están formados para ello, estás tranquilo. Pero cuando pasa, ¿no?, cuando ya no estás en ese horario, pues ya empiezan los miedos y, ¿no?, esa cosa de si le tenemos que llevar a un hospital, lo que le supone a esa niña, ¿no? Jesús Sánchez, que también acompañó a esta familia. Nos decía este pediatra de cuidados paliativos que se queda con el valor de lo que han hecho estos años y, bueno, pues con la esperanza de que su historia, al menos hoy, ya sirve para algo.
Qué historión, Ane. Oye, muchísimas gracias, Agur. Gracias a vosotros, Agur. Qué historión. Estos gestos son los que hacen Los que historia de mueven. verdad. Bueno, los que hacen historia de verdad. Y que transforman, Por eso. aunque sea un poquito, la Por eso. realidad. O sea, y es que yo creo que además los cuidados de verdad. paliativos y muchos más los infantiles, ya no tanto, pero han chocado tradicionalmente con el espíritu de la medicina, que era curar y salvar. Cuando ya no se podía Sin salvar, embargo, no se hace nada. Claro, sin embargo, cuando una vez que no se puede curar ni salvar, se puede cuidar, y esto es lo que hacen los cuidados paliativos, y los adultos les ha costado trabajo implantarse, los infantiles pues muchísimo más, ¿no? Y lo contaba, es que no les cabe en la cabeza incluso a muchos sanitarios el hecho de que los niños están sentenciados, y entonces esta labor de Jesús Sánchez Echaniz y de otros tantos equipos de paliativos pediátricos es importantísima, y también de voluntarios. Hay asociaciones, hay organizaciones no gubernamentales que se dedican a acompañar a enfermos y a niños enfermos. No y a personas niños, sanitarios, sino personas voluntarias. Personas voluntarias, sí. Una de ellas es Mamás en Acción, que hace un par de días o 3 estaban en el Senado abogando porque los niños en acogida de los enfermos, que también enferman y también están solos en hospitales, pues tuvieran derecho a ese acompañamiento. Pues estas mujeres, porque son casi todas mujeres, pues también se ven en ocasiones en la tesitura porque quieren voluntariamente acompañar a niños solos que están en trance de muerte, y algunas de ellas podrían contarnos historias profundamente humanas y profundamente sanitarias de acompañar en el momento de la muerte. Yo desgraciadamente he vivido lo que es la necesidad de paliativos. A mí me tocó en verano, mal mes para morir, en agosto. Y claro, ahí entendí cuando te chocas con un teléfono y le llamas porque tienes una urgencia, porque te han derivado los paliativos a casa, porque en el hospital también son muy costosos, son ellos los que te derivan a tu casa, y claro, te dicen, pero estás arropada por los cuidados paliativos. Y empiezas a llamar, y nadie te coge el teléfono, y acaban a las 3 de la tarde, y te dicen, no, pero es que en tu área ya había 2, pero ahora hay 1, y como es de vacaciones y es agosto, pues entonces ya no hay nadie. Otra área que pueda venir, nadie. Y esto se vive. Y se muere la gente en verano. Y se muere la gente sin estar acompañada. Y esto tampoco es de hace muchos años. No. Los equipos de paliativos están formados por gente que tiene una profesionalidad bárbara, pero le falta la organización. Lo que decía este señor, hay mucho Jesús Sánchez, pero necesitas que esa infraestructura funcione. Y desgraciadamente tiene que funcionar a golpe de estas llamadas de atención que ha hecho Jesús Sánchez. Y después hay otros bárbaros que llaman nazis a quienes ayudan a morir, ¿no? Que es lo que sucedió con el doctor Montes. Esa época en la que me tocó a mí, ¿no? El doctor Montes. Ese individuo muy mala época para morir. Ese individuo está donde está, ¿no? Ay, Dios mío. El individuo que le llamo. Sí, efectivamente. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. ¿Sabéis qué pensaba escuchándoos ahora? Que este asunto que hemos estado hablando de los cuidados paliativos pediátricos sería segurísimo un buen tema para entrar en los exámenes de la PAU, donde se están planteando cada vez más, y hoy que han empezado las pruebas tenemos un ejemplo, varios ejemplos clarísimos, para que los chavales de esa edad afronten asuntos complejos, reflexionen, que sepan en realidad lo que es la vida más allá de un libro de texto, ¿no? Hoy tenemos, no sé, es que me ha llamado la atención, lo contaba esta mañana Casal en Hora 14, en Valencia, en lengua castellana y literatura, han tenido que hacer un comentario de texto sobre una editorial del diario ABC titulado Dar voz a un despiadado asesino, sobre el libro famoso de Luis G. Martín, de José Bretón, El odio. En Valencia, luego en Málaga han cogido una editorial del País titulado Tener trabajo y ser pobre. Y hay más, tengo un montón de ejemplos por aquí. Mira, en Galicia, en lengua castellana y literatura, también un artículo de opinión de Rosa Montero, publicado también en El País, sobre el drama migratorio centrado en los cayugos que llegan a la isla del Hierro. Quiere decir que son todos asuntos complicados, complejos y que están muy bien. Yo no sé si hace 8 o 10 años
todo esto entraba en las pruebas de la EBAU o como se llamase entonces. Aquí tienes ¿no? a dos que hemos caído en las pruebas de selectividad. Exacto, efectivamente. La mía fue creo que en el 2015 o 2016 también por un artículo que hablaba de violencia de género. Sí, yo creo que hace ya tiempo, está ¿no? muy bien. Que han Eso pasado, está antes muy el bien. comentario de texto en nuestra época era un comentario de texto como sobre... un resumen, ¿no? No, eran textos literarios, clásicos. Me tocó a mí. Y en estos momentos, Está muy pues bien, ya está también muy bien. introducen este otro tipo de literatura informativa, ¿no? Hay un en una prueba en Murcia que me ha llamado mucho la atención y algún día de estos hablaremos al respecto. Han tenido que reflexionar los estudiantes sobre un artículo de opinión titulado MacMenú de pantallas o una falsa tranquilidad para las familias, donde Ana Torres, también del País, en fin, ya lo siento, me van saliendo muchos, cuestionaba la presión de la industria tecnológica para que los adolescentes utilicen las redes sociales, que es el tema. Claro, y además temazo, ¿no? son puro público objetivo los chavales de la EBAU o selectividad, porque ellos son, bueno, cada comunidad lo llama de una forma. Ana Torres, además, lleva relativamente, voy a hacer un elogio de Ana Torres, porque es una compañera que lleva muchos años en la sección de sociedad y ahora lleva relativamente poco en la sección de opinión y bueno, pues digamos que hace un análisis con datos y rigor sobre una cosa que afecta a precisamente los chavales que se están examinando, que tienen 17, 18 años. Entonces me gustaría corregir alguno de esos o por lo menos ejercicios, leerlos, para ver cómo se sienten de aludidos y qué opinan al respecto. Mira, en Navarra han puesto un texto del Viralindo en el examen de la PAU, Historia de Abdul, uno sobre la inmigración. Bueno, y además de todos los chavales, miles, que se están examinando desde hoy en las pruebas de la PAU, hay otros que siguen estudiando en el curso normal, donde les toca y tal, y que sufren, entre las dificultades propias del gremio, el calor extremo de estos días. Es verdad que hoy la cosa ha aflojado un poquito, pero a partir de mañana vuelven a subir las temperaturas y claro, la pregunta es si ir a trabajar a un colegio a veces también es una tarea compleja para todos, para alumnos y para profesores, con un esfuerzo que se necesita y tal. Bueno, ¿cómo será con 37, 38, 40 grados? Ejemplo a escala local del calentamiento global en un instituto de Xàtiva. Abro comillas. Primer vaído de un alumno a causa del calor. Se activa el protocolo, se llama al centro de salud y la enfermera le espeta al compañero que cómo se nos ocurre dar clase en un aula sin climatizar y en el último piso del edificio. Este tuit lo escribió la semana pasada, un día en plena alerta amarilla por altas temperaturas, un profesor de lengua y literatura en un instituto de ESO y bachillerato de Xàtiva, que se llama Carlos Gallego, y le hemos invitado a asomarse a la ventana. Carlos, buenas tardes, buena tarde. Hola, Carles, bona vesprada. ¿Qué tal? Buena vesprada, tocayo, ¿qué tal? Hablabas del primer vaído, pero creo que no fue el único, ¿no? Y no me extraña tampoco. No fue el único. Desgraciadamente tuvimos 4 incidentes la semana pasada en el centro relacionados con el calor. Oye, perdona la obviedad, pero me gustaría que contaras cómo es dar clase a 36 grados, por ejemplo. Bueno, pues es imposible, Carles. Es imposible. Quiero decir, dar clase es una actividad intelectual, recibir una clase es una actividad intelectual y se tiene que hacer en unas mínimas condiciones de confort. Y además piensa que podemos tener en clase ratios de 30 alumnos, incluso bachillerato por encima. Imagina, pero es muy difícil, es prácticamente imposible. Oye, ¿qué os dicen, por saber, qué os dicen? Porque, no sé, en Andalucía, por ejemplo, en Sevilla, los chavales los mandan a casa a las 12, en algún caso, pero ¿qué os dicen las autoridades educativas? ¿Cuál es el plan cuando ocurre algo así que tiene pinta de que va a ser frecuente en el futuro? Pues verás, desde los centros, por supuesto, el bienestar de los alumnos es nuestra prioridad y hacemos lo que está en nuestra mano. Redistribuimos espacios, intentamos buscar lugares frescos, con lo que todo ello supone. Date cuenta de que los espacios ya son reducidos y limitados y no siempre encuentras un aula libre que tenga unas condiciones climáticas óptimas y esto es muy difícil. Nosotros lo que podemos hacer es pedir a la Dirección Territorial de Educación una reducción de horario, digamos, que supone recortar un poquito de cada clase, de manera que los alumnos que acabarían a las 2 acaban a la 1 y se marchan a casa, y los que acaban a las 3 pues acabarían a las 2.
nosotros lo que está en nuestra mano es solicitarlo y la dirección territorial es la que concede o no concede. Pero perdón, ¿no hay en las aulas, no hay ventiladores o algún tipo de aire acondicionado que puedan poner en las más calurosas al menos? Sí, nosotros tenemos ventiladores de techo, pero que los instala el centro. Quiero decir, los centros reciben una dotación económica anual y con ese dinero tienen que hacer frente a gastos corrientes, limpieza, etcétera, etcétera. Sin una dotación extraordinaria es prácticamente imposible afrontar ese gasto, climatizar las aulas. En el caso concreto del mío tenemos 2 aulas del segundo piso, que es el más caluroso, es el último, 2 aulas climatizadas y el resto con ventiladores. Vamos, a mí me consta que a medida que el equipo directivo puede, pues intenta climatizar otras aulas, pero claro, dependemos de esa dotación económica y no hay, como digo, un dinero extraordinario para cometer esto pues de una manera general. Pues nada, Carlos, oye, paciencia y ánimo y gracias por asomarte a la ventana para contarlo, ¿eh? No nos queda otra. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, chao. Tony Martínez, capitán de Todo por la Radio. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Tú has hecho clase a 36, 37 grados? ¿Te suena? Yo tanto no lo recuerdo. En el cuerpo. Pero temperatura ambiente 36, 37 grados, desde luego no tengo conciencia. ¿Y de la selectividad te acuerdas? Sí, hombre, me acuerdo, pero me acuerdo Yo vagamente. Me acuerdo mucho más de la selectividad de la generación siguiente. Claro, ¿y qué? Bueno, ya sabes que yo te lo he contado alguna vez, que pienso que sometemos a todos los adolescentes de España año tras año a un estrés desmesurado con los 2 cursos de bachillerato y luego la selectividad, diciendo aquí te juegas tu vida. Y dices, bueno, un poco de calma, ¿no? Y tienes que sacar un 14 porque si no, no serás médico. Y bueno, y todos conocemos historias de chavales que con 15 y 16 años van persiguiendo a los profesores en el instituto: por favor, ponme un 10 en lengua, por favor, ponme un 10 en filosofía, no me pongas un 9,90 porque me hundes. Entonces, bueno, yo creo que es uno de estos disparates entrañables. Y lo peor, Tony, además, es que esa nota altísima que se pide no es porque, digamos, la carrera que vas a hacer requiera una determinada capacidad intelectual, sino es una ley de oferta y de la demanda. Porque no haya hueco o no haya hueco. No hay hueco y entonces pues te piden 14. Sí. Vaya, no era por incorporar una queja nueva. Incorpora. Venga, pues Todo por la Radio. Menú para hoy, va, venga. Ahora se ha cortado el rollo. No, bueno, está Iñaki de la Torre hoy. No está Iturriaga porque creo que el jueves os vais a Pontevedra. Sí. ¿no? Entonces Iñaki de la Torre viaja contigo. Entonces, bueno, por estas cosas. Eso también. Iñaki de la Torre está hoy. Están especialistas secundarios y hay un personaje nuevo hoy en la oficina que se llama Ataulfa, pero no es un personaje creado por especialistas secundarios, sino un personaje creado por una oyente. De estas sorpresas que nos generan a veces los oyentes, y entonces ya descubriréis cuál es la historia de Ataulfa. Aparte, por supuesto, comentar todas las interesantísimas noticias que hay en el mundo. Y ¿ya has escuchado la palabra del día que ha elegido Isaías hoy? No. Mafia. No. Mafia. Sí, es verdad. La tenía presente y luego no la he escuchado. Sí. Mafia. Bueno, sí, pero no solo alrededor de lo que sucede en España, sino en Europa ha caído el gobierno holandés, o está a punto de caer. Ahora no lo tengo que tiene seguro. Un peinado curioso ese hombre, ¿no? El Gerd Bilder. Sí, no, yo ya sé, no es por criticar, era solo descriptivo. Si fuera el peinado, yo creo que compraríamos peinado. Complicado es lo que hay debajo del pelo, efectivamente. Pues nada, Todo por la Radio en un ratito después de las noticias de las 5, las 4 en Canarias. María Manjabacas, gracias por alegrarnos. Como siempre, Luz Sánchez Mellado, hasta la próxima semana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.